Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Estamos terminando el 2021 y bueno, como siempre por estas fechas son épocas de balances y si bien nosotros no queremos entrar en listas, ni tops, ni nada de eso, sí queremos destacar algunas noticias relevantes que nos ha dejado este año. Por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura 2021 que fue otorgado a José María Merino. José María Merino, si hay alguien que no lo conoce, es un gran escritor español. Su premio, podríamos decir que esto no es nada habitual, fue recibido con una alegría casi unánime por todo el ámbito de las letras españolas. Merino tiene unos 80 años, es académico, es miembro de la Real Academia desde 2008 y digamos que no temo exagerar si califico a su obra como monumental. Él ha escrito pues más de 10 novelas, algunas otras novelas cortas, más de 10 libros de relatos, tiene ensayos, tiene poesía, empezó en la poesía ya por los años 70, que fueron sus primeras publicaciones. Quiero decir que abarca casi que todo el mundo de las letras, además es docente, en fin, es una obra, como digo, monumental, de la cual no puedo resumir ahora aquí en una breve presentación. En cuanto al cuento, que es lo que nos interesa a nosotros, creo que también valdría con decir que si alguien alguna vez quiere hacer una edición de los cuentos completos de José María Merino, va a ser un trabajo que le va a llevar años y varios tomos. En fin, que hay mucho que se podría decir tanto de José María Merino como de su obra, y como se dice que para una muestra vale un botón, quiero anticipar que este botón no es muestra de una camisa o de un traje, sino de toda una fábrica de botones. Es decir, que si queréis, si os gusta lo que os voy a leer y no conocéis a José María Merino, es una apuesta segura. Cualquier libro que tenga el nombre de José María Merino en la portada lo podéis coger y leer, que os vais a pasar un buen rato. Pues yo voy a leeros un cuento de su primer libro de relatos, que fue publicado allá por 1982, y el título del relato es El niño lobo del cine Mari. La doctora estaba en lo cierto. Ningún proceso anormal se desarrollaba dentro del pequeño cerebro, ninguna perturbación patológica. Sin embargo, si hubiese podido leer el mensaje contenido en los impulsos que habían determinado aquellas líneas sinuosas, se hubiera sorprendido al encontrar un universo tan exuberante. El niño era un pequeño corneta que tocaba a la carga en el desierto, mientras ondeaba el estandarte del regimiento y los jinetes de toro sentado preparaban también sus corceles y sus armas, hasta que el páramo polvoriento se convertía en una selva de nutrida vegetación alrededor de la laguna de aguas oscuras, en la que el niño estaba a punto de ser atacado por un cocodrilo. Y en ese momento resonaba entre el follaje la larga escala de la voz de Tarzán, que acudía para salvarlo saltando de liana en liana, seguido de la fiel chita. O la selva se transmutaba sin transición en una playa extensa. Entre la arena de la orilla reposaba una botella de largo cuello que había sido arrojada por las olas. El niño encontraba la botella, la destapaba y de su interior salía una pequeña columnilla de humo que al punto iba creciendo y creciendo hasta llegar a los cielos y convertirse en un terrible gigante verdoso, de larga coleta en su cabeza afeitada y uñas en las manos y en los pies, curvas como zarpas. Pero antes de que la amenaza del gigante se concretase de un modo más claro, la playa era un navío, un buque sobre las olas del Pacífico, y el niño acompañaba a aquel otro muchacho, hijo del posadero, en la singladura que los llevaba hasta la isla donde se ocultaba el tesoro del viejo y feroz pirata. Una vez más, la doctora observó perpleja las formas de aquellas ondas. Como de costumbre, no presentaban variaciones especiales. Las frecuencias seguían sin proclamar algún cuadro particularmente extraño. Las ondas no ofrecían ninguna alteración insólita, pero el niño permanecía insensible al mundo que lo rodeaba, como una estatua viva y embobada. El niño apareció cuando derribaron el cine Mari. Tendría unos 9 años e iba vestido con un traje marrón sin solapas, de pantalón corto y una camisa de piqué. Calzaba zapatos marrones y calcetines blancos. La máquina echó abajo la última pared del sótano en la que se marcaban las huellas grotescas que habían dejado los urinarios, los lavabos y los espejos, y por donde asomaban, como extraños hocicos o bocas, los bordes seccionados de las tuberías, y tras la polvareda apareció el niño, de pie en medio de aquel montón de cascotes y escombros, mirando fijamente a la máquina, que el conductor detuvo bruscamente al tiempo que le gritaba: «¿Qué haces ahí, chaval? Quítate ahora mismo». El niño no respondía. Estaba pasmado, ausente. Hubo que apartarlo. Mientras las máquinas proseguían su tarea destructora, lo sacaron al callejón, frente a las carteleras ya vacías, cuyos cristales sucios proclamaban una larga clausura, y le interrogaban. Pero el niño no contestó. No les dijo cómo se llamaba ni dónde vivía.
No les dio atisbo alguno de su identidad. Al cabo se lo llevaron a la comisaría. Aquel raro atildamiento de maniquí antiguo y el perenne mutismo desconcertaban a los guardias. Al día siguiente las 2 emisoras daban la curiosa noticia y en el periódico, por la mañana, salió una fotografía del niño, con su rictus serio y aquellos ojos fijos y ausentes. La doctora puso en marcha el aparato y comenzó a oírse otra vez el cuento. En el niño hubo un breve respingo y sus ojos visquearon levemente, como agudizando una supuesta atención cuyo origen tampoco podía ser comprobado. Tanto los sonidos reproducidos a través de algún instrumento como las imágenes proyectadas de modo artificial lo hacían reaccionar del mismo modo y producían unas ondas como de emoción o súbito interés. La doctora suspiró y le palmeó las pequeñas manos dobladas sobre el regazo. «Pero di algo». El niño, una vez más, permanecía silencioso y absorto. Al parecer su nombre era Pedro. Al poco tiempo de haberse publicado la foto en el periódico, una señora llorosa se presentaba en la redacción con la increíble nueva de que el niño era hijo suyo, un hijo desaparecido hacía 30 años. La señora era viuda de un fiscal notorio por su dureza. La acompañaba una hija cuarentona. Extendió sobre la mesa del director una serie de fotos de primera comunión en las que era evidente el parecido. Acabaron por entregarle al niño a la señora, al menos mientras el caso se aclaraba definitivamente. El hecho de que un niño desaparecido 30 años antes, en un suceso misterioso que había conmovido a la ciudad y en el que se había aludido a causas de venganzas oscuras, apareciese de aquel modo, como si solo hubiesen transcurrido unas horas, era tan raro, tan fuera del normal acontecer, que a partir del momento en el que se le atribuyó aquella identidad, ni la prensa ni la radio volvieron a hacerse eco de la noticia, como si el voluntario silencio pudiese limitar de algún modo lo monstruoso del caso. El asunto era objeto de toda clase de hipótesis, comentarios y conclusiones en mercados y peluquerías, oficinas y tertulias, y por supuesto en cada uno de los hogares. Hasta tal punto el tema parecía extraño que los amigos de la familia dudaban si lo más adecuado sería darle a la madre la enhorabuena o el pésame. Al reaparecido le llamaron el niño lobo desde que ingresó en el hospital, aunque la doctora señalaba lo impropio de la denominación, ya que el niño no manifestaba ningún comportamiento por el que pudiese ser asimilado a aquel tipo de fenómenos, sino solo una especie de catatonia, de rara estupefacción. Sin embargo, las extrañas circunstancias de su aparición, aquella presencia alucinada, sugerían que el niño hubiese sido recuperado fortuitamente de algún remoto entorno virgen de presencia humana. Puso música y el niño tuvo otro pequeño sobresalto. El niño la miraba como si quisiese decirle algo, pero ella sabía que era inútil animarle. Aquel supuesto propósito era solo una figuración suya. El desconocido pensamiento del niño estaba muy lejos. Era una verdadera pena. «Hoy te voy a llevar al cine», dijo la doctora. Primero lo reconocieron en el hospital. Luego la familia le había trasladado a Madrid, buscando esa mayor ciencia que siempre en provincia se atribuye a la capital. Pero no hubo mejores resultados. Cuando volvió, el niño mantenía la misma presencia atónita, y aunque las hermanas hablaban de llevarlo a California, donde al parecer las cosas del cerebro estaban muy estudiadas, la madre se había acostumbrado ya a la presencia inerte de aquel gran muñeco de carne y hueso, y posponía la decisión de separarse de él. De vuelta a la ciudad, el niño seguía subiendo al hospital, donde la doctora lo estudiaba todas las semanas. La doctora era bastante joven y se estaba tomando el caso con mucho interés. Además de las connotaciones médicas y científicas del asunto, le fascinaba la impasibilidad de aquel pequeño ser mudo, cuyos ojos parecían mostrar, junto a un gran olvido, un desolado desconcierto. La evidente influencia que producía en el cerebro del niño cualquier imagen o sonido proyectado a través de medios artificiales le había sugerido la idea de llevarlo a ver una película. La doctora era poco aficionada al cine, sobre todo por una falta de costumbre que provenía de su origen rural, de un internado severo de monjas y de una carrera realizada con bastantes esfuerzos y poco tiempo de ocio. Sus descansos vespertinos solía emplearlos en la lectura de temas vinculados a su profesión y solo de modo ocasional, y más como ejercitando un obligado rito colectivo donde lo menos significativo era el espectáculo en sí, asistía a la proyección de alguna película que la publicidad o los compañeros proclamaban imprescindible. La idea le surgió al ver las largas colas llenas de niños que rodeaban el cine Emperador. Al parecer se trataba de una de esas películas de enorme éxito en todas partes, que se pregonan como muy apropiadas al público infantil, con batallas espaciales y mundos imaginarios. La doctora se proponía observar con cuidado al niño a lo largo de toda la sesión, escrutando el pulso, la respiración y otras manifestaciones físicas, el posible impacto que la visión de la película pudiese tener en aquel ánimo misteriosamente ajeno. Le observó durante los primeros minutos de proyección.
El niño se había acurrucado en la butaca y miraba la pantalla con una avidez de apariencia inteligente. Mientras tanto, la historia comenzaba a desarrollarse. Una espectacular nave aérea perseguía a otra navecilla por un espacio infinito, fulgurante de estrellas, muy bien simulado. La nave perseguidora hace funcionar su artillería. La pequeña nave es alcanzada por los disparos de raro zumbido y atrapada al fin por medio de poderosos mecanismos. El vencedor llega para conocer su presa. Es una estampa atroz, una figura alta, oscura, con un gran casco negro parecido al del ejército, cuyo rostro está cubierto por una máscara metálica, también negra, que recuerda en sus rasgos una mezcla imprecisa de animales y objetos: ratas, mandrilles, cerdos, caretas antigás. Entonces el niño extendió su mano y sujetó con fuerza la de la doctora. Ella sintió la sorpresa de aquel gesto con un impacto más que físico. Exclamó el nombre del niño, le miró de cerca, al reflejo de las grandes imágenes multicolores. En los ojos infantiles persistía aquella mirada inteligente, absorta en la peripecia óptica, y la doctora sintió una alegría esperanzada. La princesa ha sido capturada, aunque ha conseguido lanzar un mensaje que sus perseguidores no advirtieron. Mientras tanto, sus robots llegan a un desierto reverberante, cuya larga soledad solo presiden los restos de gigantescos esqueletos. El cielo está inundado de un extraño color, en un crepúsculo de varios soles simultáneos. Sin darse cuenta, la atención de la doctora se distrajo en aquella insólita aventura y no percibió que el niño había soltado su mano. El niño había soltado su mano y atravesaba la oscuridad multicolor, ascendía por la rampa de la nave, conseguía introducirse en ella como disimulado polizón. La nave recorría rápidamente el espacio oscuro, lleno de estrellas, que la rodeaba como un cobijo. Los héroes vigilaban el fondo del cielo para prevenir la aparición del enemigo. Al fin, la doctora se dio cuenta de que el niño había soltado su mano y volvió la cabeza a la butaca inmediata. Pero el niño ya no estaba, y del mismo modo que había sucedido en aquella lejana desaparición primera, la búsqueda fue completamente infructuosa. Este es el relato El niño lobo del cine Mari, de José María Merino. Espero que os haya gustado.